A las 11:23 de la mañana del 19 de septiembre de 1944, el soldado de primera clase Walter Kowalski se agachaba dentro de su tanque M4 Sherman, cerca de Araort, Francia, mientras 3 Panzer IV alemanes se acercaban desde 800 yardas. Le temblaban las manos. El cargador anterior había muerto 2 días antes cuando un proyectil Panzer había atravesado la torreta. Walter era un reemplazo, un mecánico. Hasta ese momento solo había cargado 4 proyectiles de entrenamiento en toda su vida. El artillero gritaba, «Más rápido con la rotación». El comandante desde arriba vociferaba, «Coordenadas, fuego de cobertura». El conductor daba marcha atrás hacia un seto. Y Walter tenía que cargar el proyectil de 75 metros en la recámara lo más rápido posible. Agarró el primer proyectil del compartimento de municiones 38 libras de alto explosivo. Sus manos estaban resbaladizas de sudor y aceite. En Fort Knox, cada cargador había aprendido el método correcto: sujetar el proyectil con la punta hacia adelante, alinear la base del latón con la recámara, empujarlo con fuerza y apartarse. Todo el proceso tomaba 4 segundos, si eras bueno 5 si estabas nervioso. Walter había visto cómo trabajaban los cargadores. Siempre se colocaban frente a la recámara. Pero él era zurdo y en la torreta estrecha de un Sherman, eso importaba. Cuando se giró para colocarse correctamente, su codo izquierdo golpeó el hombro del artillero. «Cuidado, idiota», le gritó el artillero empujándolo bruscamente. El proyectil casi se le resbala de las manos. El comandante volvió a gritar. Los Panzers estaban ya a 600 yardas. Entonces Walter hizo algo que ningún manual de entrenamiento recomendaba. Le dio la espalda a la recámara, extendió el brazo izquierdo hacia atrás, palpó la abertura mientras su mano derecha sostenía la base del proyectil. Sus dedos encontraron el borde metálico, guió la punta hacia atrás dentro del cañón y empujó con fuerza. El mecanismo de cierre atrapó el proyectil y se cerró de golpe. El artillero disparó sin decir palabra. El retroceso lanzó calor y humo hacia atrás, chamuscándole el cuello a Walter. No le importó. Ya estaba buscando el siguiente proyectil. El mismo movimiento de espaldas, la mano izquierda guiando la derecha, empujando. 3 segundos. La recámara se cerró. El cañón disparó. Los oídos de Walter zumbaban. El cordita le quemaba la garganta. Tercer proyectil, el mismo método hacia atrás. 2 segundos y medio. Cuarto proyectil, 2 segundos exactos. La voz del comandante cortó el ruido. Impactos confirmados, 4 blancos destruidos, 6 minutos de combate. Los tanques alemanes ardían en un campo a 400 yardas. La tripulación quedó en silencio. Walter se quedó allí aún de espaldas a la recámara, las manos negras de residuos de pólvora. El artillero lo miraba fijamente. El comandante bajó de la escotilla y lo observó como si le hubieran crecido 2 cabezas. Nadie cargaba un cañón de 75 mm al revés. Violaba todos los protocolos de seguridad, cada procedimiento de entrenamiento, todos los manuales escritos desde 1942. Pero funcionó. Y en ese momento Walter comprendió algo que los instructores de Fort Knox jamás habían considerado. Lo que sucedió después cambiaría la forma en que cada tripulación de Sherman del Tercer Ejército cargaría sus cañones. El tanque M4 Sherman, en el que servía Walter Kowalski, no estaba diseñado para enfrentarse a los Panzers alemanes cara a cara. Había sido concebido en 1941, para apoyar a la infantería, romper líneas defensivas, ser confiable, fácil de producir y sencillo de reparar. Estados Unidos fabricó 49,000 unidades entre 1942 y 1945. Eran buenos tanques, pero no estaban construidos para duelos blindados. El problema era el cañón. El Sherman de 75 mm podía penetrar 7 model a 6 cm de blindaje, a 500 yardas, suficiente para destruir un Panzer III, pero no un Panzer IV de frente, y mucho menos un Panther o un Tiger. Los diseñadores alemanes lo sabían. A finales de 1943, todo Panzer que salía de la línea de producción tenía blindaje frontal capaz de detener un proyectil Sherman a distancia de combate. La ventaja del Sherman debía ser la velocidad, la movilidad y el número.
La doctrina estadounidense decía que 5 Shermans podían abrumar a un Panzer mediante maniobras y fuego lateral. Sobre el papel funcionaba. En la realidad, significaba que 4 de cada 5 tripulaciones Sherman morían intentando colocarse para ese disparo de flanqueo. Las tripulaciones lo llamaban la proporción de muerte. Por cada tanque alemán destruido en Francia durante el verano de 1944, los aliados perdían 4 Shermans, a veces 5. En Villers-Bocage, en junio, un solo Tiger destruyó 25 tanques aliados en 15 minutos. En Goodwood, en julio, las unidades británicas perdieron 200 Shermans en un solo día, intentando romper las líneas alemanas al sur de Caen. Las tripulaciones conocían las probabilidades. Cada tanquista en Francia había visto Shermans calcinados al costado del camino. Habían sacado a hombres heridos de las torretas. Habían visto tanques explotar cuando los proyectiles Panzer encendían la munición almacenada dentro. Un impacto directo en la torreta mataba primero al cargador sentado junto al compartimento con 20 proyectiles listos. Cuando esos proyectiles explotaban, no quedaba nada que enterrar. Los comandantes estadounidenses intentaron todo para equilibrar las probabilidades. Añadieron sacos de arena al blindaje frontal, soldaron orugas de repuesto a la torreta, pintaron sus tanques con marcas falsas para parecer vehículos de mando, con la esperanza de que los alemanes desperdiciaran disparos en los señuelos. Nada de eso servía de mucho. El cañón del Sherman seguía sin poder perforar el blindaje alemán de frente, y en un duelo, el tanque que disparaba primero casi siempre ganaba. Eso significaba que la velocidad importaba, la cadencia de fuego importaba. Una tripulación de Sherman que pudiera cargar y disparar más rápido que una tripulación Panzer tenía una posibilidad. No una gran posibilidad, pero una posibilidad. El tiempo estándar de carga para el cañón de 75 mm del Sherman era de 4 a 5 segundos por proyectil. Ese lapso incluía tomar el proyectil del compartimento, girar hacia la recámara, alinear, empujar hasta el fondo y apartarse para que el artillero pudiera disparar. Los cargadores alemanes en un Panzer IV podían igualar ese tiempo. Las tripulaciones de los Panther eran algo más lentas porque sus proyectiles eran más pesados, pero el cañón del Panther podía destruir un Sherman desde el doble de distancia, así que la velocidad importaba menos. En las escuelas de tanques estadounidenses, los cargadores practicaban ese método estándar durante semanas. Enfrenta la recámara 2 manos sobre el proyectil. Empuja hacia adelante. El movimiento estaba diseñado para ser seguro, repetible y eficiente. Funcionaba bien en el campo de entrenamiento de Fort Knox, donde el tanque no se movía, y nadie disparaba de vuelta. Pero había un problema que nadie en Fort Knox había considerado. ¿Qué ocurría cuando el cargador era zurdo? Walter Kowalski era uno de los 3,000 cargadores zurdos del Tercer Ejército. Nadie registraba esa cifra oficialmente. Nadie creía que importara. En Fort Knox, los instructores enseñaban un solo método. Enfrenta la recámara, toma el proyectil con ambas manos y empújalo hacia adelante. Si eras zurdo, aprendías a hacerlo con la derecha. Esa era la regla. En un tanque inmóvil durante las prácticas funcionaba. En combate, estaba matando gente. El interior de la torreta de un M4 Sherman medía 2,1 metros de ancho. El cargador se colocaba a la derecha del cañón, el artillero a la izquierda y el comandante detrás y arriba. Cuando el cañón disparaba, retrocedía 46 centímetros. Cuando la torreta giraba, todo dentro se movía. El espacio era mínimo. Cada movimiento contaba. Un cargador diestro podía tomar un proyectil, girar suavemente hacia la recámara y cargar sin golpear al artillero. Su brazo derecho se alineaba naturalmente con la abertura. La mano izquierda sostenía el peso. El movimiento era fluido y seguro. Un cargador zurdo enfrentaba el problema contrario. Para usar el método estándar debía sujetar el proyectil con su mano derecha más débil al frente, mientras la izquierda, su más fuerte, solo lo apoyaba por detrás. Al girarse hacia la recámara, su codo izquierdo se abría demasiado y golpeaba el hombro del artillero, la rueda de rotación o el soporte de la radio cada vez. El resultado, tiempos de carga más lentos.
Los zurdos tardaban 5 o 6 segundos por disparo en lugar de 4. En entrenamiento se consideraba aceptable. En combate, 2 segundos extra significaban la muerte. En Aracourt, septiembre de 1944, la cuarta división blindada perdió 18 Shermans en 2 días. La mayoría fueron alcanzados antes de poder efectuar su tercer disparo. Los informes registraron que varios cargadores murieron mientras forcejeaban con el mecanismo de cierre. Un comandante reportó que su cargador zurdo había dejado caer un proyectil. La demora les costó 8 segundos. Un disparo Panzer impactó la torreta antes de que pudieran responder. El cargador murió al instante. El artillero perdió ambas piernas. El problema iba más allá de los zurdos. Incluso los diestros luchaban con el método estándar cuando el tanque estaba en movimiento. Los Shermans no tenían estabilización del cañón. Cuando avanzaban sobre terreno irregular, la torreta temblaba, la recámara se movía. Los cargadores debían coordinar sus movimientos con el vaivén del cañón. Intentar empujar un proyectil de 17 kilos en una recámara móvil dentro de una torreta sacudida, mientras alguien te disparaba, requería una coordinación perfecta. La mayoría se aferraba con una mano al borde de la recámara para estabilizarse mientras cargaba con la otra. Funcionaba, pero significaba usar una sola mano para controlar el proyectil. Un proyectil de 75 milímetros pesaba 38 libras. Cargar con una mano era lento y peligroso. A veces se resbalaba. Cuando un cargador dejaba caer un proyectil en combate, tardarían 10 o 15 segundos en recuperarlo. Para entonces, el Panzer ya había disparado. Los comandantes lo sabían. Veían a sus cargadores luchar. Veían morir a buenos hombres porque cargar tomaba demasiado tiempo. Algunos intentaban ayudar dando coordenadas, antes otros trataban de posicionar sus tanques para ganar tiempo. Pero no existía una solución oficial. El manual decía: enfrenta la recámara y empuja el proyectil hacia adelante. Cambiarlo era violar las normas. Nadie se daba cuenta de que la solución siempre había estado ahí, solo requería romper todas las reglas del manual. Walter Kowalski descubrió su método de carga invertida por accidente y desesperación. El 17 de septiembre de 1944, 2 días antes del combate que lo haría famoso su tanque, fue alcanzado durante una escaramuza cerca de Rach. Un proyectil Panzer golpeó el blindaje frontal en ángulo y rebotó hacia arriba. No penetró, pero el impacto arrojó a Walter contra la pared de la torreta. Golpeó su hombro derecho con tanta fuerza que se lo dislocó. El médico del batallón le recolocó el hombro y le dijo que estaba acabado. Un cargador con un brazo dañado no servía para nada. El método estándar requería ambos brazos. Walter no podía levantar 38 libras con el derecho. Apenas podía moverlo. Pero la cuarta división blindada estaba 12 tanques por debajo de su capacidad. El regimiento había perdido 36 cargadores en la última semana. No había reemplazos disponibles. El sargento Raymond Miller, comandante del tanque, tomó una decisión. Le dijo a Walter que se quedara. Ya encontraremos una forma, le aseguró. A la mañana siguiente, 18 de septiembre, recibieron fuego desde posiciones alemanas al este de Araor. 3 Panzer IV aparecieron a través de la niebla matinal a 900 yardas. Miller dio la orden de abrir fuego. Walter tomó el primer proyectil con su mano izquierda. Su brazo derecho colgaba inerte a un lado. Intentó el método estándar, se giró hacia la recámara, trató de levantar el proyectil con ambas manos. Su hombro derecho gritó de dolor. El proyectil se inclinó, estuvo a punto de caerse. El artillero gritó: «¡Apúrate, Walter! ¡Rápido!». Los Panzer se acercaban, 800 yardas. Entonces Walter tomó una decisión nacida del pánico puro. Giró la espalda a la recámara, extendió el brazo izquierdo hacia atrás, tanteó la abertura como un ciego buscando una manija. Sus dedos tocaron el borde caliente del metal, guió la punta del proyectil hacia atrás dentro del cañón y usó su brazo izquierdo para empujarlo con fuerza. El movimiento se sintió extraño, al revés peligroso. El mecanismo atrapó el proyectil y se cerró de golpe. El artillero disparó. La onda de retroceso golpeó la espalda de Walter. El calor le atravesó el uniforme.
Sintió olor a tela y piel quemadas, pero el proyectil estaba cargado. 3 segundos y medio. Tomó el siguiente proyectil. Mismo movimiento, espalda al cañón, mano izquierda guiando, brazo izquierdo empujando. 3 segundos. El cañón volvió a rugir. Los Panzers respondieron con fuego. Los proyectiles pasaban gritando junto a la torreta. Walter no se detuvo. Cuarto proyectil. Quinto. Sexto. Su brazo izquierdo ardía por el esfuerzo. Los músculos parecían desgarrarse, pero siguió cargando. El enfrentamiento duró 4 minutos. Dispararon 9 proyectiles. Derribaron 2 Panzers. El tercero retrocedió detrás de una línea de árboles. Cuando el tiroteo terminó, la espalda de Walter estaba cubierta de quemaduras de pólvora. Su brazo izquierdo temblaba de agotamiento. El derecho seguía inútil. El sargento Miller bajó de su posición y lo miró fijamente. El artillero también lo observaba. Nadie habló durante un largo momento. Entonces Miller dijo: ¿Qué tan rápido fue eso? ¿Walter no lo sabía? No había contado. El artillero sí. Dijo que Walter estaba cargando en 3 segundos, a veces menos. Más rápido que su anterior cargador, más rápido que cualquiera en su pelotón, quizá más rápido que cualquiera en todo el batallón. Miller respondió: Sigue haciendo exactamente eso. Sea lo que sea, aunque parezca incorrecto, funciona. Pero lo que Walter acababa de hacer violaba todas las normas de seguridad del manual. El método de carga invertido funcionaba gracias a 3 factores que el manual del ejército jamás había considerado: palanca, espacio y movimiento natural. Cuando un cargador usaba el método estándar, debía extender ambos brazos al frente para empujar el proyectil. Eso implicaba soportar 17 kilos de peso con los brazos completamente estirados, la peor palanca posible. Era como intentar abrir una puerta atascada, empujando con los dedos en lugar del hombro. Al girar la espalda a la recámara, Walter cambió la física por completo. En vez de empujar el proyectil hacia adelante con los brazos extendidos, lo impulsaba hacia atrás con el brazo doblado y el peso de su cuerpo detrás. El movimiento era como lanzar un puñetazo hacia atrás, corto, potente, eficiente. Su brazo izquierdo solo tenía que moverse 30 centímetros en lugar de 60, y podía usar los músculos del hombro y la espalda en vez de solo los tríceps. El resultado: carga más rápida y con menos esfuerzo. Lo que tomaba 4 segundos de frente, tomaba 3 segundos de espaldas, a veces menos. La segunda ventaja era el espacio. La torreta del Sherman era muy estrecha. Cuando un cargador enfrentaba la recámara, su cuerpo ocupaba unos 60 centímetros de ancho. Los codos sobresalían, los hombros quedaban perpendiculares al cañón. En esa posición golpeaba constantemente al artillero o al mecanismo de rotación. Cada choque costaba tiempo, a veces un proyectil. Al girar la espalda, el cuerpo de Walter ocupaba la mitad del espacio. Sus hombros quedaban paralelos al cañón, no perpendiculares. Ocupaba quizá 25 centímetros en vez de 60. El artillero podía trabajar sin ser golpeado. El comandante podía asomarse sin chocar con su cabeza. Toda la tripulación tenía más espacio para moverse. La tercera ventaja fue la más importante: el movimiento natural. Los cargadores diestros eran enseñados a liderar con la mano derecha, porque era la dominante. Tenía sentido. Pero en la torreta estrecha, liderar con la mano derecha obligaba a torcer el torso hacia la izquierda mientras se estiraba la mano derecha. El movimiento resultaba torpe. Requería coordinación consciente. Bajo estrés, cuando la adrenalina y el miedo tomaban el control, esa coordinación se rompía. Los cargadores fallaban, dejaban caer proyectiles y malgastaban segundos preciosos. Los zurdos lo tenían peor, se les forzaba a liderar con la mano débil. Cada gesto iba contra sus instintos naturales. El método invertido de Walter eliminó ese problema. Alcanzaba hacia atrás con su mano dominante, la izquierda. El movimiento era natural, instintivo, no requería pensar. Bajo fuego, cuando su cerebro gritaba y las manos le temblaban, la memoria muscular tomaba el mando. Su mano izquierda sabía dónde estaba la recámara sin mirar. Podía sentir la abertura y guiar el proyectil hasta el fondo. Era más rápido, más fiable. Y funcionaba tanto para zurdos como para diestros.
Un cargador diestro podía usar el mismo movimiento invertido, liderando con la mano derecha. El método tenía un problema: violaba todas las normas de seguridad escritas para la operación del Sherman. Eso significaba que Walter no podía enseñarlo oficialmente sin arriesgarse a un consejo de guerra. Las regulaciones oficiales del ejército para la artillería de carros, el Manual Técnico 9731A, eran explícitas sobre los procedimientos de carga. Los cargadores debían mirar la recámara en todo momento, mantener contacto visual con el proyectil durante la carga, usar ambas manos en movimiento coordinado y apartarse de la trayectoria del retroceso después de cargar. Volverse de espaldas a un cañón de 70 mm violaba las 4 reglas a la vez. Las regulaciones existían por buenas razones. Un cargador que no podía ver la recámara podía desalinear el proyectil. Un proyectil desalineado podía atascar el mecanismo de cierre. Un cierre atascado en combate significaba un tanque muerto. El manual citaba 3 casos documentados en África del Norte, donde técnicas incorrectas de carga habían provocado fallos catastróficos en la recámara. En uno de esos casos, la explosión mató a toda la tripulación. El sargento Miller conocía las reglas. También sabía que el método de Walter funcionaba. Tras el enfrentamiento del 18 de septiembre, Miller tuvo que elegir denunciar la violación y perder a su mejor cargador, o callar y seguir ganando combates. Optó por callar. El 19 de septiembre, el combate que abre esta historia, la tripulación de Walter destruyó 4 Panzers en 6 minutos, usando la carga invertida. Otros comandantes lo notaron. Cuando tu batallón pierde 2 tanques por cada uno que destruye, prestas atención a cualquier tripulación que mejore esas probabilidades. Para el 20 de septiembre, otros 3 cargadores en el batallón intentaban la técnica de Walter. Para el 21 eran 8. Nadie pidió permiso. Simplemente empezaron a dar la espalda a la recámara en combate y empezaron a sobrevivir. Los resultados fueron imposibles de ignorar. Los tanques que usaban la carga invertida disparaban 9-10 proyectiles por enfrentamiento en vez de 6 o 7. Conseguían disparos mortales antes de que los Panzers respondieran. Las tasas de supervivencia de las tripulaciones aumentaron. La proporción de bajas de la 4ª División blindada pasó de 4-1 a casi parejo. Pero el método se difundía en susurros y demostraciones rápidas, detrás de los cobertizos de mantenimiento, sin instrucciones escritas, sin entrenamiento oficial, solo cargadores, enseñándose entre sí una técnica que podía costarles un consejo de guerra, si algún superior se enteraba. El teniente coronel Cratton Abrams se enteró. Abrams mandaba el 37º Batallón de Tanques. Tenía 30 años. Y ya era famoso por sus tácticas agresivas de blindados. Había liderado la columna acorazada que rompió hasta Bastogne durante la batalla del Bulge. Llegaría a ser jefe de Estado Mayor del Ejército, pero en septiembre de 1944 era un comandante de batallón intentando mantener con vida a sus tripulaciones. El 23 de septiembre, Abrams observaba un ejercicio de entrenamiento cuando vio a uno de sus cargadores con la espalda hacia la recámara. El cargador completó el movimiento en menos de 3 segundos. El teniente coronel Abrams detuvo el ejercicio, ordenó a la tripulación salir del tanque y exigió una explicación. El sargento Miller dio un paso al frente y le contó todo sobre Walter, sobre el método invertido, los resultados, las tasas de supervivencia. Abrams escuchó sin interrumpir. Cuando Miller terminó, Abrams hizo una sola pregunta. «¿Funciona mejor que el manual Miller?», respondió. «Sí, señor. 2 segundos más rápido por proyectil en promedio. Más precisión bajo fuego. Menos proyectiles caídos. Mejor coordinación en espacios reducidos». Abrams guardó silencio durante 30 segundos. Cada tanquista del área de entrenamiento observaba esperando saber si Miller y Walter serían acusados por violar las normas. Entonces, Abrams tomó una decisión que cambiaría la forma en que las tripulaciones estadounidenses lucharían por el resto de la guerra. Ordenó que todos los cargadores de su batallón aprendieran el método invertido de inmediato. No le importaba lo que dijera el manual. Le importaban las tasas de destrucción y la supervivencia de sus hombres.
Si dar la espalda a un cañón de 75 mm mantenía viva a su gente, entonces ese sería el nuevo estándar. En menos de 48 horas el 37º Batallón de Tanques estaba entrenando a cada nuevo cargador en la técnica de Walter. Abrams trajo a Walter para demostrarla paso a paso, hizo que los cargadores veteranos la practicaran hasta igualar su tiempo de 3 segundos. El entrenamiento era informal, sin documentación escrita, sin cambios oficiales, en los procedimientos de campo solo instrucción práctica que funcionaba. Para el 1 de octubre, el 90% de los cargadores del 37º Batallón usaban el método invertido en combate. El tiempo promedio de enfrentamiento bajó de 12 a 8 minutos. La proporción de bajas mejoró a más de 1-1. Perdían menos tanques, destruían más Panzers y regresaban con vida. Otros comandantes de la 4ª División Blindada lo notaron. Comenzaron a preguntarle a Abrams qué estaba haciendo diferente. Él se los dijo. Algunos adoptaron la técnica de inmediato. Otros se resistieron. El manual era el manual, las regulaciones existían por razones, cambiar los procedimientos de campo sin autorización era motivo de sanción. Pero el Tercer Ejército estaba bajo el mando del general George S. Patton, y Patton solo se preocupaba por la velocidad y los resultados. Cuando su personal le mostró los informes posteriores al combate de la 4ª División, Patton hizo una sola pregunta: ¿por qué no están todos mis cargadores haciendo esto? El 7 de octubre de 1944, Patton visitó el cuartel general de la 4ª División Blindada. Observó a Walter demostrar el método, vio a 3 cargadores más igualar la técnica, y los cronometró él mismo 3.0 segundos, 2.8, 2.9. Patton se volvió hacia su jefe de Estado Mayor y dio una orden directa. Cada batallón de tanques del Tercer Ejército adoptará este método de carga inmediatamente. Cualquier comandante que se niegue será relevado. Cualquier oficial que someta a consejo de guerra a un cargador por usar este método responderá ante mí personalmente. El Tercer Ejército tenía 11 divisiones blindadas, unas 4.000 unidades Sherman. En 2 semanas, el método de carga invertida se convirtió en práctica estándar en todo el ejército. Los oficiales de instrucción lo demostraban a las tripulaciones de reemplazo. Los veteranos lo enseñaban a los recién llegados. La técnica se extendió de batallón en batallón, ahora de forma oficial, no en susurros ni a escondidas. Los resultados fueron medibles. Entre octubre y diciembre de 1944, la proporción de tanques destruidos por el enemigo mejoró de 3, 2, 1 a 1, 4, 1. Las tripulaciones Sherman estaban destruyendo blindados alemanes más rápido de lo que podían reemplazarlos. Las tasas de supervivencia aumentaron un 18%. El método invertido no fue la única razón, pero fue un factor decisivo. El Primer Ejército y el Noveno Ejército tomaron nota. Para enero de 1945, los cargadores en todo el teatro europeo ya estaban girando la espalda a la recámara. La técnica llegó al Teatro del Pacífico en marzo. Los tanquistas en Okinawa usaban el mismo método que Walter había descubierto por accidente en Francia. El ejército nunca modificó oficialmente el manual técnico 9-731A. Las regulaciones seguían diciendo que los cargadores debían enfrentar la recámara. Pero cada comandante veterano sabía la verdad. El manual era teoría. El método invertido era supervivencia. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, decenas de miles de cargadores Sherman habían usado la técnica de Walter. Nadie sabe cuántas vidas salvó exactamente, pero las estadísticas sugieren que fueron muchas. Lo que ocurrió con Walter Kowalski resume perfectamente cómo el ejército trataba las soluciones no convencionales. No recibió medalla por inventar el método. Ninguna condecoración, ningún reconocimiento oficial. El ejército no entrega premios por violar regulaciones incluso cuando esas violaciones salvan vidas. Sí recibió un ascenso. El 15 de octubre de 1944, el sargento Miller lo recomendó para cabo, y la promoción se aprobó. Walter pasó el resto de la guerra como cargador de tanques en el 37º Batallón Blindado.
Sobrevivió a 14 enfrentamientos más entre octubre y mayo. Su tanque fue alcanzado 3 veces. Salió con vida cada vez. Su tripulación destruyó 23 tanques alemanes entre septiembre de 1944 y mayo de 1945. Walter cargó cada proyectil usando el método invertido en cada disparo. Al final de la guerra podía cargar un proyectil de 75 mm en 2-3 segundos, con los ojos vendados. Sus manos conocían el movimiento tan bien que ya no necesitaban pensar. Después de la guerra, Walter regresó a Detroit y volvió a su trabajo de mecánico en la planta Ford River Rouge. Se casó en 1947, tuvo 3 hijos y trabajó 41 años en Ford antes de jubilarse en 1986. Casi nunca hablaba de la guerra. La mayoría de los veteranos no lo hacían. Pero la técnica que había inventado siguió salvando vidas mucho después de que él volviera a casa. Durante la Guerra de Corea, las tripulaciones de tanques estadounidenses usaron Shermans modificados contra los T-34 norcoreanos. Los cargadores fueron entrenados en Fort Knox con el método invertido antes del despliegue. Informes de combate de la Primera División de Marines señalaron que la velocidad de carga era crítica en los duelos de tanques a corta distancia en el perímetro de Busan. El método de carga invertido dio a las tripulaciones de Sherman una ventaja medible, tiempos promedio de 2,8 segundos frente a 4 segundos para los cargadores norcoreanos. En Vietnam, los últimos Sherman en combate operaban con el ejército de Vietnam del Sur. Para entonces los tanques eran obsoletos, pero los principios de carga no lo eran. Las tripulaciones que operaban tanques M48 Patton adaptaron el método para sus cañones de 90 milímetros. El movimiento funcionaba igual. Dar la espalda, buscar la recámara, empujar el proyectil. La física no cambiaba aunque el arma fuera más grande. Incluso tras la llegada de los cargadores automáticos en los años 70, variantes del método de Walter siguieron siendo relevantes. El M1 Abrams tiene un sistema semiautomático, pero el cargador humano aún manipula las rondas manualmente antes de que entren en el mecanismo. En Fort Benning, la instrucción mantuvo versiones modificadas del agarre invertido hasta fines de los 80. Instructores que habían servido en Vietnam y conocían la técnica de primera mano, la transmitieron a una nueva generación. En 1993, un historiador militar que investigaba las tácticas de la Cuarta División Blindada encontró referencias al método de carga invertida en informes posteriores al combate. Localizó a Walter a través de registros de veteranos y le preguntó sobre la técnica. Walter confirmó la historia y dijo que no era nada especial, solo algo que había descubierto cuando se lastimó el hombro. El historiador publicó un artículo y lo llamó una de las innovaciones tácticas más importantes surgidas de las tropas de primera línea durante la Segunda Guerra Mundial. Estimó que el método pudo haber contribuido a salvar entre 300 y 500 vidas de tripulaciones estadounidenses, basándose en las tasas de supervivencia mejoradas de las unidades que lo adoptaron. Ese cálculo solo cubría el teatro europeo entre octubre de 1944 y mayo de 1945. No incluía Corea-Vietnam ni las décadas de entrenamiento posteriores. Walter murió en 2004 a los 82 años y fue enterrado en el cementerio Resurrection en Clinton Township, Michigan. Su obituario mencionó su servicio en la Segunda Guerra Mundial, pero no que había cambiado la forma en que luchaban los tanques estadounidenses. Sus 3 hijos asistieron al funeral. También lo hicieron 7 hombres más, todos veteranos, todos antiguos cargadores de tanques. Habían aprendido la técnica de otros que la aprendieron de hombres que sirvieron con Walter en Francia. Ninguno lo había conocido antes de ese día. Fueron porque comprendían lo que él les había dado. El método de carga invertida siguió siendo práctica estándar para los cargadores de tanques hasta la llegada de los sistemas automáticos. Incluso después, las tripulaciones que operaban tanques M48 y M60 continuaron usando variantes de la técnica durante Vietnam y hasta los años 70. Las últimas tripulaciones estadounidenses en usar carga manual fueron las de los primeros M1 Abrams, y aún ellas recibían instrucción en versiones modificadas del método de Walter, hasta que la automatización se volvió norma.
Hoy puedes ver el registro de servicio de Walter en los archivos nacionales en College Park, Maryland. Los documentos no mencionan la técnica de carga, solo registran su rango, unidad y fechas de servicio. Pero si solicitas los informes de la Cuarta División Blindada entre septiembre y octubre de 1944, encontrarás breves referencias a tiempos de carga mejorados y mayor eficiencia de las tripulaciones. Los informes no explican por qué, solo anotan los resultados. En el Museo de Blindados en Fort Knox, Kentucky, un M4 Sherman restaurado está en exhibición. El interior se conserva exactamente como en 1944. La posición del cargador a la derecha de la torreta es estrecha, agobiante. Cuando te colocas donde Walter se paraba, entiendes de inmediato por qué se dio la vuelta, simplemente no había espacio para hacerlo de otra forma. La placa del museo describe las especificaciones del Sherman: espesor, del blindaje, calibre del cañón, potencia del motor. Y menciona que las tripulaciones desarrollaron tácticas innovadoras para superar sus desventajas frente a los tanques alemanes. Pero no menciona a Walter Kowalski. No menciona el método de carga invertida. No menciona que a veces las innovaciones más importantes nacen de mecánicos de 20 años aterrados que solo intentan no morir. Así es como se ganan las guerras, no por generales, ni tácticas, ni equipos superiores, sino por personas comunes tomando decisiones en fracciones de segundo bajo fuego. Por mecánicos que descubren mejores formas de cargar proyectiles. Por soldados que rompen las reglas cuando las reglas no funcionan. Walter Kowalski nunca se consideró un héroe. Era solo un chico zurdo de Detroit que no podía usar el brazo derecho y tuvo que encontrar otra manera. Esa decisión le salvó la vida y salvó cientos más. Si esta historia te resultó tan conmovedora como a nosotros, dale un me gusta y ayúdanos a compartir más relatos olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete para mantenerte conectado con estas historias no contadas. Cada una importa. Cada una merece ser recordada. Y nos encantaría saber de ti. Deja un comentario contándonos desde dónde nos ves. Nuestra comunidad va de Texas a Tasmania, de veteranos a entusiastas de la historia. Eres parte de algo especial aquí. Gracias por mirar y por mantener vivas estas historias.